Bien, chicos, vamos a desarrollar la clase que corresponde al tema del periodo formativo inicial. ¿Qué es lo que nosotros queremos definir con el periodo formativo inicial? El periodo formativo inicial se inicia en el periodo comprendido entre el 2000 a.C. hasta el 200 a.C. ¿Cómo es que, qué significa la palabra formativo? Cuando nosotros señalamos formativo, nos estamos refiriendo que está en un proceso de formación. ¿Qué es lo que está en un proceso de formación? Las culturas andinas, las altas culturas andinas. Para que se forme, ¿cierto? Pasa por un proceso. Entonces, dentro de este proceso, encontramos, por ejemplo, el surgimiento de la alfarería, la textilería en el telar y la metalurgia, que se va a preocupar de los metales. Nosotros hemos dicho, señores, que estos cambios tecnológicos se van a dar con la finalidad de controlar mejor a la población, y quienes van a estar a cargo de esto son los llamados sacerdotes. ¿Por qué los sacerdotes? Ellos van a tener, por ejemplo, ellos van a tener una gran responsabilidad. Miren, hace muchos años, el principio de la ciencia es la observación. Es decir, tú vas a observar un fenómeno y si continuarás en la observación, esta tiene que repetirse o reiterarse. ¿Qué hacían en aquellos años los sacerdotes? Ellos veían, por ejemplo, cómo es que el clima, a medida que iba variando, pues ellos podían ver o entender o comprender o avisorar cuándo se iba a dar una lluvia. Por aquellos años, entonces, ellos vieron que las nubes cargadas o las nubes oscuras, pues era un presagio que iba a llover. Entonces ellos explicaban al común de la gente que iba a llover. Efectivamente, llovía. La gente se sentía admirada y sorprendida. ¿Cómo es que este hombre puede predecir que va a llover? Por eso es que los sacerdotes van a tener una gran importancia por aquellos años, porque ellos le van a permitir a la población poder prepararse para las épocas de sembrío, porque la lluvia es muy importante, ya que la agricultura es la actividad principal de este periodo formativo inicial. Por ello es que los sacerdotes, teniendo el conocimiento, teniendo la sapiencia, teniendo la habilidad, van a ir tomando poder. Y vamos viendo cómo estos sacerdotes se van a ir convirtiendo en grandes líderes y grandes jefes. Por eso es que vamos viendo que se van implantando un gobierno teocrático. Entonces, ¿qué significa teocrático? Gobierno de los sacerdotes, porque el prefijo teo significa Dios. Entonces, teocrático implica gobierno de los sacerdotes. En este periodo formativo inicial, vamos a ver nosotros cuáles son estas características políticas. En primer lugar, he señalado que es un gobierno teocrático, es decir, gobernados por los sacerdotes, ya que ellos cuentan con un conocimiento astronómico. Eso le daba un nivel o un plus sobre las grandes mayorías. Por ello es que estos estados son estados religiosos. Y la religión es utilizado como una herramienta de dominio.
como una herramienta para que los sacerdotes puedan manejar a estas primeras culturas que están en un proceso de formación. Este es un periodo pre-Chavín, es decir, antes que aparezca Chavín, antes que aparezca en el periodo temprano en la historia. Es un periodo formativo andino. Este periodo tiene una característica, porque según el inglés Roth, es un periodo cerámico. Quiere decir que aparece la cerámica. ¿Por qué es que la cerámica es el inicio, ¿no es cierto?, para la periodización de la historia andina? Porque la cerámica, ¿no es cierto?, su textura, su calidad, su forma, es decir, a medida que va evolucionando el proceso de la cerámica, asimismo vamos a encontrar los periodos de la historia del Perú. ¿Quién nos muestra esto? La cerámica. ¿Cuándo aparece la cerámica? En el periodo formativo. Aquí va a aparecer una institución que lo conocemos como el Ayu. El Ayu es una confluencia de grupos humanos unidos por vínculos de sangre o de parentesco. Va a ser muy importante en el mundo andino, ¿cierto? Porque ellos van a poder elaborar o trabajar dos conceptos importantes, lo que conocemos como la reciprocidad. ¿Qué es la reciprocidad? Es el trabajo mutuo, o es el trabajo el que se brindan unos hacia otros. Son los trabajos que se comparten o el trabajo obligatorio, o las faenas, que se podría decir. Entonces, vamos a encontrar nosotros una gran importancia en la agricultura, pero no la agricultura incipiente. Ya el hombre es nómada. El hombre ya deja de ser nómada y se convierte en un errante. Comienza a domesticar animales, a domesticar las plantas. Ya pasó del proceso de la horticultura a la agricultura. Ya no solamente produce para cubrir sus propias necesidades, sino para intercambio. Entonces, nosotros vamos a ver que la agricultura va a ser un proceso tecnificado para mejorar la producción, para hacerla más eficiente. También vamos a ver en este periodo formativo la textilería, el trabajo de la orfebrería. Vamos a ver los telares, esa que tú, seguro que habrán visto algunos, por ejemplo en Huancayo todavía se ve, en el Cusco, por ejemplo, los trabajos manuales. Entonces, todavía hoy en el Perú, ese trabajo de los telares, es decir, de nosotros hacer, ¿no es cierto?, con nuestras propias manos, las chompas son muy valoradas, sobre todo en Europa, porque eso requiere de mucho trabajo y de mucho esfuerzo. No es como el trabajo de hoy, ¿no es cierto?, donde tú pones y las máquinas te dan un proceso de miles, de millones de productos. Acá no, es un trabajo único, especial. Se va a desarrollar la tecnología hidráulica. Para que se desarrolle la tecnología hidráulica, el principal elemento es el agua. Y ustedes deben saber que en los Andes del Perú, ahí se forman los ríos, por las precipitaciones. ¿Qué queremos decir con precipitaciones? Las lluvias. Entonces, los trabajos de ingeniería van a permitir que canalicemos dónde están las tierras de cultivo para poder regarlas. ¿Todos producto de qué? De la tecnología hidráulica. Dentro de sus construcciones, que ya lo veremos después, vamos a ver cómo estas van a ser en forma de U, en una forma de U.
en una forma de un waser. Aquí va a tener, que lo veremos posteriormente, la sala principal y las que están a los costados, para que al frente de ellos pueda haber una plaza rectangular o una plaza circular, dependiendo de... Pero vamos a ver cómo también, ya en el periodo formativo, ¿es cierto? La arquitectura va a ser uso, sobre todo en la sierra, va a ser uso de la piedra y en la costa, uso del barro. Aquí vamos a ver, jóvenes, cómo es que, por ejemplo, dentro de las actividades económicas, vamos a ver algo importante, ¿sí? Miren el maíz. El maíz, jóvenes, el maíz fue muy importante. Fue muy importante en la época del periodo formativo inicial. Vamos a ver cómo se va a desarrollar de manera tal que se va a difundir y una mejora de la genética. La agricultura es una actividad que va a permitir un intercambio de productos a través de lo que conocemos como el trueque. Se desarrollarán tecnologías agrícolas utilizando el abono natural, las semillas, los canales de irrigación para manejar y controlar el agua de los ríos. Por eso es que yo les explico, mis estimados alumnos, en la figura nosotros vamos a ver los telares de las cuales se preocupó en esa época los hombres del periodo formativo inicial. Vamos a ver el maíz o el choclo que nosotros observamos. Se cultivará la papa, la yuca, el cacao, el ají, los frijoles. Se inicia el desarrollo de la alfarería. Se construyen las primeras cerámicas. Vamos a utilizar de la metalurgia, es decir, se va a dominar los metales. Vamos a domesticar a los animales, a los camélidos andinos, la llama, la alpaca, el guanaco. El hombre ya es un sedentario. El hombre ya conoce la agricultura. Entonces, nosotros vamos a ver cómo es que vamos a ir perfeccionando, señores. La aparición de la cerámica, les he indicado, en la periodización de la historia, la cerámica es muy importante. Conocen el fuego. Entonces, lo que antes poníamos para que se pueda secar, hoy el fuego te va a permitir secar tu cerámica a menor tiempo posible. Vamos a domesticar los animales. Va a haber un control de la élite sacerdotal. ¿Por qué? Porque tenían un conocimiento astronómico. Esto significaba para el hombre común y corriente unas ideas de mejoría en cuanto a lo que implica que las épocas de lluvias para la agricultura. Por eso es que hablamos de un gobierno teocrático, que significa gobierno sacerdotal. Este gobierno, ¿no es cierto? Miren, este gobierno de un sacerdote, pues que en ellos se concentra la autoridad y el poder. Tenían conocimientos astronómicos, la lluvia, de las sequías y la siembra. Si nosotros decimos, si yo les preguntara a ustedes, ¿cuándo es la época de que el río Rima viene cargado? Ustedes me responderían, profesor, es en la época de verano, en la época de diciembre, enero, febrero, donde se carga el río Rima. ¿Eso qué significa? Significa que
ha iniciado las lluvias en las sierras del Perú. Si es que en estas fechas el río Rima no estuviera cargado, pues nos da un indicador de que al no haber lluvias en la sierra, pues vamos a tener problemas de alimentación. Porque las lluvias son muy importantes en la agricultura. Y si esta no aparece, ¿se imaginan ustedes cuando venga la época de cosecha, qué va a haber si es que no hubo lluvias? Entonces, Lima, por ser una ciudad centralista y con 11 millones de habitantes, no tendríamos que comer. Por eso es la importancia de la lluvia. Es lo que hacían los sacerdotes por eso. Por eso es el poder que tienen los sacerdotes. Los conocimientos de la astronomía, pues le permitían a ellos poder avisorar cuándo eran sequía y cuándo eran los tiempos de lluvia. Esta es la fase, esta es la etapa donde vamos nosotros a observar, señores, cómo se van a ir formando, cómo se va a ir originando el Estado del Perú, bajo estos criterios. ¿Cómo es que controlan los ayu? Hemos señalado que el ayu es un conjunto de personas unidos por vínculos de sangre o por vínculos familiares. Pero para poder gobernarlos, utilizaron el sistema religioso. A través del sistema religioso es que ellos pudieron tener como instrumento para mejorar o para controlar, ¿no es cierto?, a las personas. Entonces, el ayu, durante el periodo formativo medio, vamos a ver que van a haber las llamadas clases sociales. Las poblaciones van a estar organizadas en ayus. ¿Y quiénes las conforman? Las conforman los pastores, los campesinos, los ceramistas, los orfebres, los constructores de templos, etcétera. Pues ellos servían como mano de obra y tenían la obligación de cumplir las órdenes y entregar las ofrendas que exigían los sacerdotes. En los sacerdotes entonces se encontraba concentrado el poder político y el poder religioso. El poder político y el poder religioso concentrado en los sacerdotes. ¿Por qué? Porque ellos tenían conocimiento de la astronomía. Hacía una élite, una clase social por encima de los demás. Luego nosotros vamos a ver en los aspectos culturales cómo se inician las construcciones. Miren, las construcciones jóvenes, ¿es cierto? Vamos a ver que se van a hacer de los grandes templos o centros ceremoniales. Esto se va a dar por casi todo el territorio de los Andes. Si nosotros cuando estudiemos, por ejemplo, las culturas pre-incaica, por ejemplo, Chavín, la cultura Chavín es un centro ceremonial, por ejemplo. Quienes hemos tenido la oportunidad de conocer a Chavín de Huántar, vamos a ver que es un centro ceremonial, que se hacían ceremonias. Es más todavía, ahí es que cuando nosotros observamos, por ejemplo, que se hacían ofrendas rituales humanas de mayores y de niños, por ejemplo, hacia sus dioses. ¿Qué materiales de construcción se utilizó en aquella época? Se utilizó el barro principalmente en la costa. ¿Es cierto? Ya ustedes saben, la tierra con el agua, o a veces la quincha se formó el barro. En cambio, en la sierra se utilizó la piedra. Mayormente, los centros ceremoniales estaban orientados hacia el este. Como ustedes ven, estas son las diferentes formas de las construcciones de la época. Tenemos, por ejemplo, el edificio
que está en forma de U. La plaza rectangular, esta podría estar acá. Podríamos tener la plaza circular, dependiendo. Tenemos los edificios, es decir, las llamadas terrazas, las pirámides. Entonces, normalmente, estos edificios están, o estos templos están hechos de 2 edificios laterales y uno central. La que vemos acá, este edificio que tiene una forma de U. Esta es la que nosotros os señalamos. Miren, entonces era eminentemente ceremonioso. La religión fue un instrumento de dominio por parte de los sacerdotes. Y se construyeron centros ceremoniales por todo el antiguo Perú. Vamos a ver ahora cómo son los vestigios que hemos visto, los vestigios que tenemos en aquella época. Tenemos a Sechín, el cerro Sechín, ¿no es cierto? Ellos los encontramos en las paredes, ¿no es cierto? En el norte del Perú. Tenemos a Garagay, que tiene un templo, ¿no es cierto?, y una cabeza antropomorfa. ¿Qué quiere decir antropomorfa? Forma humana, pero con cabeza de felino. ¿Cuál es el felino? En este caso, ¿cuál es el felino que ellos adoraban? El felino que ellos adoraban, miren, el felino que ellos adoraban era el jaguar. Por aquella época, el felino que se adoraba era el jaguar. Mucha adoración hacia este animal, hacia este felino. Pero también habían animales horrorosos para generar miedo y temor en la población. Otra que tenemos es el Kuntur Huasi. También, el Kuntur Huasi también es otro vestigio. Tiene un templo en forma de U y las piezas de oro y culturas de piedra.